Hoy tengo un gran gusto de conversar con una persona que tiene grandes aspiraciones y que probablemente va a llegar muy lejos. Ya tuvo un cargo público del que vamos a hablar más adelante y realmente ha trabajado en la cosa política bastante tiempo, lo que le da mucho criterio y conocimiento para poder seguir ejerciendo estos cargos. Específicamente les hablo del doctor Andrés Julián Rendón. ¿Cómo me le va? Nacho, qué bueno estar aquí con vos. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde salió el nombre Andrés y dónde salió el nombre Julián? El Andrés siempre había sido como lo que quisieron mi papá y mi mamá. Y Julián es porque mi abuela materna tuvo un novio que quiso mucho. Entonces la abuela materna le pidió a su hija que ¿cómo así? Que el Julián entonces ¿qué? Entonces mi mamá para no pelear con ella le puso el nombre de centro delantero que tengo, Andrés Julián. Usted es una persona que es un eterno enamorado de su papá y su mamá. Usted tiene ese núcleo o esa familia, la tiene muy introyectada en su corazón. ¿Por qué? Nacho, nosotros creo que en general todos tenemos cosas muy positivas y muy bonitas que destacar de la familia. Eh, en la mía el único exceso permitido siempre fue el amor y la educación. Y nosotros en particular vivimos una situación que nos unió en el amor y en familia tanto más, que fue el haber tenido entre nosotros un angelito, María Camila, mi cuarta hermana, o mi tercera hermana, perdón, la cuarta de los hijos, nació con hidrocefalia. Ella estuvo con otros 10 años, pero como se le descubrió esa enfermedad tardíamente, entonces el agua que no tenía por dónde circular en el cerebro le terminó destruyendo buena parte de su cerebro. Nunca pudo caminar, nunca pudo hablar, pero fue un angelito que mi Dios nos prestó para unirnos más, para comprender muchas cosas en la vida y bueno, la tenemos hoy en el cielo y nos cuida y nos protege a todos. Yo no preparé esta entrevista, pero ¿cuál es el consejo más importante que le ha dado su papá? ¿Y cuál es el consejo más importante que le ha dado su mamá? Nacho, ellos me han dado muchos consejos, pero te digo una cosa, en ellos toma vida ese famoso dicho que el mejor consejo es el buen ejemplo. O sea, yo a mi mamá yo pienso que mi mamá fue una maestra de escuela, de la que nosotros llamamos aquí el magisterio, fue maestra de preescolar casi toda su vida laboral. Mi mamá me, yo tenía que llevarle el almuerzo a mi mamá porque nosotros vivíamos cerca, pues digamos en Río Negro todo es cerca, como a unas 5 o 6 cuadras del parque municipal que era donde quedaba la escuelita más humilde que había en Río Negro, la Julio Sanín. Y yo le llevaba el almuerzo y ella me decía, ¿qué es aquí enseñándole a leer a estos niños? Y yo tenía unos libritos amarillitos que tenían cuentos, yo empezaba a enseñarle a los niños a leer, entonces yo veía como esa vocación de mi mamá por la educación, por el servicio, y ese sello que yo tengo me lo impregnó ella. Por otro lado, mi papá que también fue profesor, pero ya más universitario, es como la disciplina, la constancia, ese deseo siempre de aprender, de estudiar. Entonces, el mejor consejo que ellos me dieron, Nacho, fue el buen ejemplo. Ustedes son de la oligarquía, de Río Negro. No, no. Mi mamá, hija de dos zapateros, que era una tradición pues bastante conocida en el resto del departamento en el país en Río Negro. Mi abuelo materno Rómulo Cardona, mi abuela materna Leticia Cardona, ellos eran primos hermanos y se casaron, tuvieron 13, 14 hijos y ahí está mi mamá. Y mi papá fue el primero de una camada de hijos, el cuarto, el quinto fue el que pudo ir a la universidad. Los hermanos mayores de mi papá trabajaban con mi abuelo paterno Santiago Rendón y llevaban legumbres del oriente de Antioquia hacia la costa atlántica, de allá para Río Negro y al oriente y el interior de Antioquia traían básicamente granos. Mi papá y mi mamá son hijos de unas familias muy trabajadoras, pero en nosotros sobró el milagro de la educación. Y su papá era estricto. Más mi mamá, Ah, mucho, la matrona mi paisa. mamá, ella dice que no me acuerda, pero ella era ¿Dónde muy conoció a su brava, señora? en la gobernación de Antioquia. Mm, Sí, señor. ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí? No, Cuéntenos. cuando yo la conocí ahí porque ella entró a trabajar un programa que teníamos en la Secretaría de Gobierno. Luego ya nosotros cuando salimos de la gobernación,
Infortunadamente la relación que yo tenía se dañó. Yo comencé a ser profesor en EAFID y al cabo del tiempo me la volví a encontrar a ella ya como alumna, ya digamos en otra etapa, los dos de la vida, y ahí comenzó la relación. Todos los papás solemos decir lo mismo y lo vamos a poner igualitariamente. Pero ¿cuál de los dos hijos? ¿Usted tiene dos hijos o tres? Tres. Tres hijos. ¿Cuál es ese? No, ¿sabes qué? ¿Cuál es el que carea al papá? ¿Cuál es el que...? Ay? No, obviamente el más desafiante es Salvador, que es el más chiquito, porque Emiliana es una negrita hermosa, tiene 19 años, es una niña muy inteligente, muy capaz, muy amigable, sale mucho, ese es el único problema que tiene, que sale más que un pantalón blanco, pero es muy juiciosa, pues. Abigail, que es la segunda, tiene 6 añitos, pero ella es la dulzura personificada, es una niña que nunca te pone problemas, es todo amor, todo pasa. En cambio, Salvador tiene El 4 templadito. años, él ¿Y es... entonces se parece a quién? ¿Al papá o a la mamá? ¿O a cuál abuelo? No, yo pienso que él se parece mucho a la mamá, en que es fuerte, tiene carácter, tiene criterio. Mi mamá dice que de pequeño mi papá era muy peleón, que él tenía fama en el colegio por ser peleón. Salvador es peleón en la casa, pero cosa contraria, en el colegio dicen que es el niño más amigable, más líder, más buen compañero. Usted estudió economía porque quería seguir en ese mismo modelo del papá, de los papás negociantes que tuvieron un negocio con el que lograron sacar adelante una gran familia, o usted estudió eso por otra cosa. Mi papá estudió estadística, Nacho, en la Universidad de Medellín, y pasó casi toda su vida laboral en Postobón, con muy buenas oportunidades laborales, salvo algunas intermitencias pues, que tuvo en una empresa de servicios y otra en SICA, la constructora, la empresa de materiales de construcción. Pero yo quería ser piloto, Nacho, sino que digamos, ahorita decía que el único exceso en mi casa permitido fue la educación. Mis papás con mucho esfuerzo me dieron la oportunidad de ir a aprender inglés en un año de intercambio estudiantil a Canadá. Y cuando yo llego allá, a mí siempre me había gustado ser carpintero, digamos, aprender ese oficio. Entonces yo llego allá a hacer el grado 12 y veo un curso de carpintería. Entonces yo me metí a hacer el curso de carpintería. Pero en esos colegios existe una cosa muy buena que deberíamos implementarla acá, que llaman los tutores. Entonces, inmediatamente al día siguiente me llamó la tutora y me dijo, venga, ¿usted se vino acá a aprender inglés o a hacer carpintería? Yo no, a aprender inglés. Entonces me da el favor y se sale el curso de carpintería. Y se mete a uno de historia, y se mete a otro de literatura y otro de inglés. Entonces, usted tiene que aprender inglés, a leer, a hablar y a escribir inglés. Entonces... Lo logró. Sí, aprendió inglés. Balbuceo, ya Okay, me defiendo y me hago entender. Sí. Y en ese ejercicio, un profesor de inglés me dijo, usted tiene que escribir un diario, para yo ir valorando usted cómo es que está escribiendo y cuénteme cosas de su país. Y en ese momento en Colombia estaban en el proceso 8000. Y de golpe yo, de alguna manera, empecé a hablar de puras cosas de Colombia, la cotidianidad del país, y descubrí que cuando regresara a Colombia no iba a regresar a ser piloto, sino a estudiar economía y a meterme en el servicio público. Y ahí fue cuando nació como ese despertar de esta vocación que yo tengo por el servicio público. Entonces sale ese primer momento, economía. ¿Y cuándo despierta el político? Y entonces, cuando regresamos y empiezo a estudiar economía, me topo alguna vez con unos amigos, entre ellos el que hoy es alcalde de Río Negro, y comenzamos a impulsar el Consejo Municipal de Juventudes, que ya existía en Medellín, pero en Río Negro no. ¿Cuántos años tenía usted más o menos en esa época? Tenía 19, 20 años. Muy joven. 19 sí. años. Y comenzamos a impulsar el Consejo Municipal de Juventudes y lo promovíamos en los colegios, en las universidades. Luego terminamos promoviéndolo en toda la región del oriente de Antioquia. Y ya en el año 2000 me dio por aspirar al Consejo de Río Negro y saqué la segunda mayor votación. Y esa fue como mi entrada pues ya formal a la política propiamente dicha. Ahora volvemos a ese tema. ¿Cómo ve usted el discurso del gobierno? ¿Cómo ve usted el discurso de Petro? Yo creo que Petro tiene dos problemas, Nacho, y es que uno es alguien muy dogmático y en consecuencia
alguien muy equivocado. Es que yo soy economista de formación y las ideas económicas de Petro están revaluadas no hace lustros ni décadas, sino hace siglos. Es decir, las ideas del proteccionismo, de estatizar las economías, etcétera, son cosas que se demostraron hace mucho tiempo que no le sirven al progreso de la humanidad. Entonces, ese es un primer error en el que incurre frecuentemente Petro. El otro es creer que él es un ser iluminado, que es un enviado de Dios y que todo lo que dice es lo que realmente le va a cambiar la vida a los colombianos. Entonces, cuando se da esa combinación, es que empezamos a tener una personalidad como ya la conocemos en Petro, que se puede convertir en muy peligrosa. Fíjese usted, Nacho, en el daño que ha hecho Petro solo trinando, porque él no ha hecho cosa alguna diferente a trinar. Pues imaginemos nosotros lo que podrá pasar en este país si muchas de sus ideas equivocadas llegaran, ojalá que no llegara a ser, pero llegaran a tomar lugar. ¿Usted cómo ve ese formato del trino? Tenemos un alcalde de la ciudad de Medellín que le fascina estar trinando, un Petro, presidente, que también le fascina. ¿Usted qué opina de ese nuevo cambio que existe en la política, gobernar casi que desde el Twitter? A mí me parece que es una irresponsabilidad con los ciudadanos. O sea, muy importante que uno esté haciendo uso de las redes sociales y de todos los instrumentos a que haya lugar para mantenerse en contacto con la gente. Pero si usted se convierte en un community manager y deja de gobernar, pues entonces está eludiendo la responsabilidad que le entregó la ciudadanía. No es posible uno hacer las dos cosas al tiempo. Es que yo pues obviamente utilizo las redes sociales, pero yo soy muy cuidadoso con lo que escribo. Yo a veces me he dado cuenta que tardo mucho tiempo en lograr un buen trino. Entonces cuando usted trina como si no hubiera nada más que hacer, pues ocupa todo el tiempo en eso, se equivoca, dice cosas que no son y eso es lo que hemos tenido tanto en Medellín como en Colombia. ¿Qué tan populista es usted? Porque uno ve en la actualidad mucho populismo. ¿Qué tan populista es Andrés Julián? No, Nacho, yo no soy capaz de decir mentiras, ni soy capaz de decir cosas que podrán ser sonoras a la hora del ejercicio de la campaña, pero que después son de difícil o de imposible implementación en el desarrollo del gobierno. Entonces yo no soy capaz de decir mentiras. Yo perdí 2 veces la alcaldía de Río Negro por decir que la única forma de resolver el problema del agua era vendiendo la empresa que teníamos, Aguas de Río Negro, a EPM. Y finalmente cuando gané la alcaldía, eso fue lo único que resolvió el problema, porque esta empresa que teníamos nos dejaba agua que era con olor, con color y sin sabor. Hoy ya resolvimos ese problema, pero si no hubiera sido por la decisión que tomamos de haber vendido EPM, Aguas de Río Negro EPM, no hubiéramos podido avanzar en ese Y me propósito. pone usted en ese punto y me dejó en Río Negro, que quería llegar un poco más tarde, pero me quiero quedar ahí. He estado investigando y muchos dicen que de pronto usted llegó a esa alcaldía en Río Negro en el momento equivocado. Y lo dicen es porque usted era un visionario. Usted quería hacer un sistema de movilidad masivo, usted quería reformar lo de las aguas, usted quería una cantidad ya de ver a Río Negro no como pueblo, sino como ciudad. Y muchos dicen que de pronto usted llegó en el momento equivocado, que hacía falta que estas poblaciones maduraran y entendieran ya más que pertenecen a un gran ecosistema pegadas de Medellín y son grandes ciudades. ¿Qué tan cierto puede ser eso? No, Nacho, yo pienso que quienes ejercemos el servicio público y estamos en estas tareas del liderazgo, estamos en la obligación de ver un poco más allá de lo que la gente por la rutina en la que está inmersa de pronto no alcanza a ver. No es que sean más o menos inteligentes que nosotros, porque entre otras cosas, las mejores cosas que a mí se me ocurrieron siendo gobernante no fueron ideas mías, sino que fueron ideas que me dio la gente. Cuando yo Entonces usted no es político, usted sabe desarrollar políticas, Nacho, yo soy un hombre de hacer cosas. de hacer cosas. Yo sé empujar cosas, yo sé resolver problemas. Yo no soy tan político. Respeto, digamos, muchísimo a quienes están, digamos, en el Congreso, a quienes pasan lustros en un consejo municipal, en una asamblea, pero yo soy un hombre más de hacer cosas. Yo me impaciento cuando los problemas no se resuelven. Me da mucha tristeza ver cómo está Antioquia con 2 millones de antioqueños aguantando hambre, con situaciones de inseguridad más azarosas que las de hace 20 años, con las vías destruidas, etc. Pero vuelvo y entro a Río Negro. Usted tenía varios proyectos. Sí, ¿Por qué pasó? Digamos, ¿qué pasó con el de transporte masivo? Sí.
¿Qué pasó con él? Nacho, nosotros licitamos ese tren con recursos propios, con cargo al mayor valor del recaudo en el predial que se obtendría y que realmente se está obteniendo, fruto de cobrarle tributos a las personas a quienes sus suelos pasaron de ser rurales a urbanos y se le incrementó el valor de la tierra, multiplicó por 100 veces. Ellos no pagaban lo justo, comenzamos a cobrarle lo justo y pudimos hacer vigencias futuras para construir ese tren sin pedirle un peso ni a la nación ni al departamento. Pero un juez, un magistrado de un tribunal administrativo de Antioquia dijo que eso era deuda. Es decir, cometió un error básico en la administración pública, que es confundir deuda con vigencias futuras. Y por eso tumbó y truncó el proceso. Si no, el tren ya estaría. ¿Qué tan importante era ese tren para Río Negro versus las necesidades de personas de escasos recursos, alimentación, educación? ¿Sí había que hacer eso o cuál era esa intención suya? Claro, Nacho, las obras hay que hacerlas cuando aún a los ojos de muchos parecen innecesarias. Le voy a dar un dato. En el Valle de Río Negro, Valle de San Nicolás, cabe 3 veces el conglomerado urbano que se forma en este Valle de Aburrá, desde Bello hasta Envigado. Usted se imagina el Valle de Aburrá sin metro, si lo imagina sin avenida regional, pues piensen que esto que existe aquí podrá caber en 3 veces allá. Sí. Y que si no tendremos solución de transporte masivo en 25 o 30 años, yo no sé qué irá a pasar con esa zona. Ahora, nosotros pensamos en eso, pero porque ya teníamos cubierto todos los frentes más importantes. La seguridad alimentaria. Nosotros universalizamos el programa de alimentación escolar. En Río Negro no hay un solo niño que asista al aparato escolar que no reciba mínimo 2 comidas al día y que en los recesos escolares reciba un paquete nutricional en Semana Santa, a mitad de año, en octubre, en diciembre. Nosotros universalizamos la atención en primera infancia. Los mejores bachilleres de Río Negro podían ir a cualquier universidad de Antioquia, no importa que fuera privada. Los mejores bachilleres con capacidad y con ánimo a aprender inglés hacían inmersiones en el extranjero para aprender inglés. Nosotros creamos suelo para ver 3.000 viviendas de interés prioritario, es decir, estábamos y cubrimos lo social, pero había que pensar también en los problemas del futuro. Entonces, de pronto lo que hay es un temor en una población ya a convertirse en ciudad. Porque pensaría uno que Río Negro tiene la oportunidad más grande, por lo que usted me acaba de decir, de no repetir los errores que se hicieron aquí en Medellín o en el área metropolitana. Se podría construir un ecosistema ciudadano de vías, de todo, de movilidad, y están en el momento. ¿Será que es un miedo de una población y los va a coger la noche desarrollando ese futuro, sabiendo que están en el tiempo justo? Nacho, Río Negro ya es una ciudad. Y Río Negro creo que está tomando los correctivos para que ese valle tan bonito que se habita allí, el de San Nicolás, no corra el mismo camino tan negativo que corrió el Valle de Aburrá. Hay quienes dicen que el Valle de Aburrá era de los valles más hermosos que tenía el país, pero lo terminamos prácticamente que aniquilando. Y entonces nos ha tocado mirar hacia los otros que tenemos más cerca. A la gente en general le gusta el progreso, Nacho. Hay un libro muy bonito que se llama, de un economista de la Universidad de Harvard, que se llama Edward Glaeser, que se llama El triunfo de las ciudades. A la gente en general les gusta la ciudad, les gustan los conglomerados urbanos porque es allí donde están las oportunidades de estudiar, de trabajar, de hacer un emprendimiento, porque lo que posibilita el crecimiento de los seres humanos es esto, es que podamos hablar hoy aquí entre nosotros, mañana con un vecino, conocer gente de distintas condiciones socioeconómicas, etcétera. Entonces a la gente les gusta eso, pero hay que darle oportunidades. O sea, usted le cree a Río Negro en este momento y tiene un reto demasiado importante. Muchísimo. Río Negro es pues, más que yo no soy objetivo con Río Negro. Porque, obvio, porque es su tierra. Porque es mi tierra, pero el potencial que tiene Río Negro no solo está dado por cuenta de la gente maravillosa que tiene, sino por algo que marcó el diferencial que hoy representa Río Negro, es el de tener el aeropuerto José María Córdoba. ¿El municipio recibe dineros por tener el José María Córdoba? No directamente, pero indirectamente sí, porque es decir, Río Negro tiene un tejido empresarial que supera las 14.000 unidades productivas. En Río Negro la tasa de desempleo es de un dígito. Río Negro es un municipio que tiene más personas
digamos, afiliadas al régimen contributivo que se reportan en Río Negro que habitantes. Y eso es una cosa muy diciente, es porque es como lo dijo una vez Eduardo Lora, que entre Río Negro, La Ceja, El Retiro, Guarne y Marinilla conforman un área metropolitana de pura generación de empleo. ¿Usted qué opina? Y me devuelvo a un tema inicial de la reforma a la salud, que parece ser que medio país o el 75% de este país dice no está bien, y una pequeña minoría que está anclada en el gobierno dice es la perfecta. ¿Qué opina usted de la reforma a la salud? Nacho, la salud es el logro social más grande que ha conquistado Colombia en los últimos 30 años. Nosotros pasamos de tener coberturas que no superaban el 20% a casi coberturas universales. Por supuesto que hay problemas por corregir, entre ellas una que para corregirlos no requiere de hacer reforma a la salud. ¿Cuál es un problema, por ejemplo? La falta de especialistas. Nacho, no hay especialistas ni siquiera en Medellín, ni siquiera en esta centralidad del Valle de Aburrá. Imagínese usted lo que pasa en la periferia del departamento, pero para eso no hay que hacer reforma a la salud. Para eso lo único que hay que hacer es hacer un acuerdo con las universidades, cambiar las regulaciones a que haya lugar y poner a más jóvenes que salgan de medicina a hacer especialidades. ¿Y esta reforma a la salud qué tanto puede afectar a Antioquia? La va a afectar mucho como a todos los colombianos porque quieren eliminar el sistema de aseguramiento. Realmente el problema de la salud no es un problema de caja, no es un problema de flujo de recursos, perdón, es un problema de solvencia. Es decir, no es un problema de que no hay los recursos están, es un problema de caja, de la forma en que fluyen los recursos. Y para eso, para resolver eso, tampoco hay que cambiar todo el aparato y destruir lo que ha probado que sirve a la calidad de vida de los ciudadanos. Y en algunos otros casos hay una dificultad en que las siniestralidades son mayores a los aportes. Es decir, los aportes que se hacen al sistema de aseguramiento pueden en algunos casos no ser suficientes para cubrir las siniestralidades que están aconteciendo. Pero si usted destruye el modelo de salud, el modelo de aseguramiento, pues destruye la capacidad de que alguien que eventualmente tenga una siniestralidad no tenga cómo ser cubierta, porque va a estar en manos del Estado. Vamos a volver al asegurador único que ya tuvimos en el pasado, con coberturas bajas, con mala prestación del servicio y con todas las dificultades que ya los mayores recuerdan y conocieron bastante bien en el Instituto de Seguros Sociales. ¿Reforma laboral o reforma sindical? Reforma sindical es lo que está pretendiendo hacer el gobierno. El drama más grande de Colombia después de la violencia es la informalidad. Eso de tener a 60 de cada 100 colombianos trabajando, pero de cuenta propia, manejando un taxi, trabajando, pero de cuenta propia, vendiendo tinto en una esquina, trabajando, pero de cuenta propia, atendiendo un pequeño negocio informal, pues hace que cuando la gente envejece empobrecida, sin ingreso alguno. En Colombia hay 3 millones de ciudadanos en esa condición y no nos hemos dado cuenta, no solamente este gobierno, sino también los anteriores, que no es cargándole más responsabilidades a los que generan empleo que se va a resolver el problema de la informalidad, por el contrario, haciéndole más amigable la vida. Yo me temo mucho que de pasar esta reforma laboral se va a estancar la generación de empleo, va a mejorar las condiciones de los que hoy ya tienen trabajo, pero de la mayoría que son los que no tienen trabajo y están en la informalidad, pues se va a empobrecer su situación. Si usted llegase a ser gobernador de Antioquia, ¿hablaría de esto? ¿Defendería? Por supuesto, un gobernador tiene que ser un vocero de los ciudadanos entregando soluciones que mejoren su vida permanentemente, que cambien su territorio. Y tiene que meterse en aquellos temas que afecten a sus ciudadanos, así sea uno en los que no tiene del todo las herramientas para resolverlo. O sea, su jefe no sería Petro, sino que sería la ciudadanía. No, es que Petro está muy equivocado en decir lo que dice que él es el jefe del fiscal y que es porque la Constitución dice que es el jefe del Estado, que es la autoridad máxima administrativa del país, pero eso no quiere decir que sea superior jerárquico de las demás órganos de poder. El presidente no es superior jerárquico de nadie, de nadie. Tal vez en los temas de seguridad y orden público puede impartir, y está en sus obligaciones, impartir instrucciones
a gobernadores y alcaldes, pero él no es superior jerárquico de nadie. Aquí tenemos una república unitaria, pero descentralizada, mal descentralizada, pero con unas competencias y con unas funciones bastante bien definidas que le impiden a un presidente usurparle las funciones a los gobernadores y a los alcaldes. Hay un dicho popular que no me gusta, pero se lo quiero preguntar. Alcalde que se respete tiene que tener alguna investigación por cualquiera de las vías. ¿A usted cómo le terminó de ir en su administración en la alcaldía? ¿Qué investigaciones tiene? Tengo investigaciones sobre todo por haber querido reestructurar el transporte público y haberle reducido el gasto de bolsillo a los ciudadanos a la mitad. Esa fue una idea, Nacho, que no fue ocurrencia mía. Esa me la dijo una señora cuando construía el programa de gobierno en un paraje muy conocido por todos los antioqueños que llama San Antonio, y me dijo, oiga, Andrés Julián, ¿usted qué va a dar con el transporte público? Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? Eso no funciona bien. Y me dijo, ¿cómo es que usted no monta en bus? Vea, yo vivo en San Antonio, trabajo en Sancela, me toca coger un bus de aquí hasta el Parque Río Negro y otro del Parque Río Negro hasta Sancela. Me gastaban, decía ella en esa época, 4.000 pesos de ida y 4.000 de regreso, y se debe gastar más de 10.000. Nosotros quisimos reestructurar el transporte público para que esa señora pudiera ir de su casa a Sancela con un solo pasaje, así le tocara hacer un transbordo y regresarse de la misma manera, y no gastarse en ese momento 8, 10.000 pesos y no a la mitad, 4 o 5.000 pesos. Vimos el paro en estos días y todo lo que pasó entonces, con eso. Eso es una cosa, cuando usted toma decisiones, Nacho, gobernando, que favorezcan a la mayoría, pero que afecten a una pequeña minoría, la mayoría, aun cuando sea beneficiada, no sale a defender la reforma, pero la minoría sí defiende sus intereses. Pero usted no recibió coimas, usted no recibió contrato, usted no recibió plata por eso. No, tengo una investigación porque los propietarios de buses me demandaron y dijeron que yo me había gastado 50.000 millones de pesos reestructurando el transporte, porque sumaron todos los estudios que hicimos de movilidad, por ejemplo, los diseños viales para hacer 90 kilómetros de dobles calzadas con andenes, ciclorrutas, sumaron los estudios de semaforización, sumaron todo lo que decía movilidad. Entonces dijeron, ahí se gastaron 50.000 millones de pesos, investiguen. Bueno, son contados. Pero en realidad en la reestructuración del transporte, lo que se gastó en la pasada administración nuestra y aún en esta no supera ni siquiera los 3.000 millones de pesos. Son contados los municipios en nuestro departamento que fiscalmente tienen unos ingresos interesantes. ¿Cómo hacer para cambiar este modelo que los tiene muy castigados? Municipios de sexta categoría, quinta, cuarta, no tienen viabilidad. ¿Qué hacer usted como economista para fortalecer esto y obviamente protegerlos de la corrupción que esto podría traer? Entre otras, se habla mucho de que esta reforma a la salud podría traer unos altísimos grados de corrupción por concentración de dineros, y como soy yo el que la tengo que repartir para el resto del país, pues qué rico ese puesto, me va a volver un puesto político. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cómo hacer fiscalmente en los municipios de Antioquia? Nacho, esto es un país asfixiante y fastidiosamente descentralizado. La Constitución del 91 no corrigió esa situación, o lo hizo, digamos, para los municipios a quienes les dio unos tributos importantes, el predial, industria y comercio, los impuestos propios del ordenamiento territorial, etcétera, pero a los departamentos los dejó básicamente con rentas de la colonia. Los municipios tienen la oportunidad de ser tan autónomos fiscalmente como sus ciudadanos y sus autoridades lo decidan, en cambio los gobernadores no. Antioquia se quedó sin con qué atender las necesidades de la gente, las exigencias del territorio. ¿Qué estoy planteando yo? Que nosotros nos quedemos los departamentos con una parte superior a lo que le mandamos a la nación vía tributos. En este momento, ¿cómo es la relación? De 100 pesos que mandamos, ¿cuántos regresan al departamento? Pues Nacho, la sexta parte. Nosotros enviamos el año pasado 30 billones de pesos, los antioqueños pagando renta, impuesto de patrimonio, IVA, hipoconsumo, etcétera. 30 billones de pesos en el 2022 tributamos los antioqueños. Nos devolvieron 5 billones largos, la sexta parte de lo que tributamos. O sea, casi que un Hidroituango y un poquito más, con todo lo que ha pasado. 5 billones largos. De 19 billones de pesos va a terminar después de las contingencias. Y nosotros le dimos al gobierno 30. Imagínense, o sea, es casi que un Hidroituango. 30 billones y nos devolvieron 5, por eso, no, nada. 5 largos. Es decir,
lo que reciben los 125 municipios a través del Sistema General de Participaciones, más la gobernación, son 5.130.000.000.000 anuales, más o menos. Si nosotros dejáramos que el impuesto de renta y de patrimonio que pagan los ciudadanos de los distintos departamentos se quede en sus territorios, a casi todos se le doblarían sus ingresos, por lo menos a 28 de 32 departamentos. Incluso Antioquia pasaría a recibir 5 billones largos a recibir entre 13 y 15 billones de pesos. Y con eso sí que podemos sacar del hambre a 2 millones de antioqueños. Llevar autoridad a 250 corregimientos que no tienen autoridad. Pero esto no serviría para que los focos de corrupción se alboroten. Usted imagínese un municipio de sexta categoría y le entró el doble de la plata. ¿Y cuánto puede estar recibiendo un municipio de sexta categoría? No, tiene unos presupuestos de libre destinación exiguos que no superan los 4 o 5.000.000 de pesos. Imagínense, entonces digamos que ustedes los va a volar. ¿Estarán preparados nuestros dirigentes regionales o municipales para que esto se les dobletee y realmente la plata sí termine en la comunidad? Nacho, a ver, esto sería para los departamentos, así como... Esto sería departamental. Al municipio per se no le va a crecer. Obviamente, si al departamento le crecen sus ingresos, la razón de ser de los departamentos son los municipios, porque es donde está la gente. Entonces tiene que invertir más recursos o podrá invertir más recursos en los municipios. Pero mira, le cuento una cosa. Hoy día los departamentos en Colombia son absolutamente dependientes de lo que les da la nación. Sí. Aún la Antioquia, que es supuestamente el más rico, de cada 100 pesos que tiene en su presupuesto en ingresos, 45 los da la nación. Pero hay casos como el Amazonas que son 90 de cada 100. ¿Qué dice la teoría? Que cuando los ciudadanos en un territorio perciben que los ingresos que se utilizan para su desarrollo no los tributan ellos, sino que viene de un tercero que los regala, en este caso como la nación, les vale los mismos 5 que 80 quien los gobierna. No se cuidan de elegir bien. ¿O será por eso que esa es la percepción que tenemos muchos ciudadanos de pensar, yo para qué pago impuestos y no los veo? Claro, porque es que no se lo están devolviendo a la región como es. No los está. Entonces, como hay que repartir tanto o muy poco dinero para tantos municipios, realmente no se logran vías impactantes. Yo le hago una pregunta a usted, que es un hombre que sigue permanentemente la actualidad nacional. ¿Dónde hay más casos de corrupción, en las grandes ciudades o en los departamentos? Buena pregunta. ¿En los departamentos? En los departamentos. Hay más corrupción en los departamentos. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades los ciudadanos eligen mejor. Porque las ciudades se financian básicamente, no de lo que les mande la nación, eso es complementario, casi que subsidiario. En cambio, las fuentes de financiación más importantes de las ciudades son los que pagan los ciudadanos en predial, en industria y comercio, en sobretasa al teléfono, en sobretasa a la gasolina, en impuesto de lineación. La gente busca elegir mejor. Porque nosotros nos preguntamos mucho, hombre, ¿qué pasa con San Andrés, el Chocó, la Guajira? Esa propuesta que usted tiene, la que me está hablando en este momento, eso requiere un cambio constitucional, eso requiere un cambio de leyes, eso nada más saldría del Congreso, sería muy demorado. ¿Eso es una propuesta suya de campaña? ¿Fácil o es o difícil en la medida en la que depende de una decisión de Estado? Eso requiere reformar la Constitución, Nacho. Nosotros queremos que al artículo 298 de la Constitución, que habla del quehacer de los departamentos, le anexemos unas cortas líneas que recen de la siguiente manera: solo los departamentos podrán cobrar o gravar la renta del patrimonio de las personas naturales y jurídicas que vivan en ese territorio. Pero es una reforma, no sería ser una constituyente como la que estaban hablando los gobernadores que dicen, hoy se le abre una compuerta a este gobierno y eso es lo último que... ¿Usted está dispuesto a abrirle una compuerta a este gobierno para hacer una reforma a la Constitución? Se nos queda Petro ahí. No hay que hacer una constituyente, es vía referendo, modificar un solo artículo. Finalmente, yo estoy esperando que el órgano electoral nos entregue los formularios para recoger los 2 millones de firmas. Conformamos un comité que tiene representantes de todo el país para avanzar en este propósito. Y si una vez se recojan los 2 millones de firmas, son los ciudadanos los que tendrán que decir si sí están de acuerdo o no están de acuerdo con que sean los departamentos quienes cobren los impuestos de renta y de patrimonio. No más. ¿Qué fue lo que me gusta ahora del centralismo? Que es asfixiante y fastidioso en lo que existe en Colombia. Y eso no pasa en Antioquia también con Medellín, no es un centralismo de Medellín o área metropolitana asfixiante para el resto del departamento. Por supuesto. Y este alcalde lo ha agravado
y también algunos anteriores, que es una cosa que hay que corregir, porque, por ejemplo, EPM, que es fruto de lo que acontece en las regiones, no sirve de motor de desarrollo sino a Medellín. EPM tiene que ser un motor de desarrollo del resto del departamento. Cuando Federico Gutiérrez, y ahí mi cariño y mi gratitud con él, me ayudó a resolver un problema de más de $500 millones de servicios públicos en Río Negro, yo le decía, Federico, ¿usted por qué hace eso? Él me decía, Andrulian, porque esto fue lo que debió haber hecho EPM hace rato en Río Negro, en Urabá. En lugar de haberse ido, decía él, a botar la plata a Antofagasta, Chile, a Centroamérica. Este alcalde la votó en Afinia, pero entre Centroamérica y Antofagasta votaron más de 1.500 millones de dólares. Cuando EPM está en Urabá, ya no hay agua, Nacho. En Urabá no hay agua, no hay distritos de riego, no hay obras de drenaje. Usted, si llegara a ser gobernador, ¿cómo fortalecería las finanzas del departamento? ¿Será que llegó el momento de replantear a la FLA, a la lotería, a Hidroituango? Serán unas platas que vamos a recibir muy a futuro. ¿Cómo reforzar esos ingresos? Y para que la gente lo entienda, es como el EPM a Medellín. Pero ¿será que el EPM sí se debe a Medellín? El EPM no se debería ver más como a la región y a todo el departamento. Esta gobernación cometió un error muy grande, Nacho, porque la FLAR le representaba entre excedentes y tributos al departamento 900.000, $1 billón. Les dio por convertirla sin que nadie se los pidiera en una empresa industrial y comercial del Estado, lo cual lo obligaba a pagar renta, es decir, a pagarle a la nación el 30% de su producido, y ya pues lo que le reporta al departamento es la mitad de lo que le reportaba antes de esa decisión. Es decir, se pegaron un tiro en el pie sin que nadie, ni siquiera por accidente, sino de gusto. Entonces, eso es una cosa que pareciera ya irreversible, pero hay que mirar qué se puede hacer en ese orden de ideas. Ahora, los desafíos que nosotros tenemos como departamento son tan grandes, Nacho, que no lo vamos a resolver con los recursos rutinarios del departamento. Es decir, con 6 billones no lo resuelve. No lo resolvemos. No lo va a resolver. Mire, le voy a dar un dato. Creo que ni siquiera son 6, ¿o sí? Son menos de 6 en realidad. Menos de 6, Pero de libre destinación, escúcheme, estos son 1.200.000.000.000. La gobernación tiene a su cargo 5.000 kilómetros de vías. Solo volver transitables esos 5.000 kilómetros de vías, de los cuales solamente hay 2.000 pavimentados, vale 1.300.000.000.000. Es decir, usted para un solo ítem no tendría ni siquiera con los recursos de los que libremente puede disponer el gobernador. Por eso yo estoy impulsando con tanta decisión esta reforma constitucional, así sea vía referendo, para que a nosotros se nos doblen los ingresos, pero no del regalo de nadie, sino fruto de lo que los antioqueños mismos pagamos. Y de esa manera sí podamos sacar de la pobreza a 2 millones de antioqueños, vamos a pavimentar 26.000 kilómetros de vía, llevar especialistas a la periferia, digitalizar este departamento. Nacho, usted va a una cabecera municipal y sale del parque y ya no tiene señal de celular, menos tiene señal de internet, hay 4.000 escuelas en el piso. Atender todas esas necesidades nos cuesta, y con lo que hoy tenemos no damos abasto. ¿Tiene algún relacionamiento con personas que estén trabajando en el actual gobierno, o realmente ahí esas compuertas se cerraron para muchos como usted, que pertenece al Centro Democrático, y muchos de otros pensamientos? ¿Están cerradas esas puertas de conectividad con el actual gobierno? ¿El departamental? No, el nacional. No, ninguna. Yo no tengo nada, ninguna relación ni con el gobierno local de Medellín. De hecho, no tenemos ni ministro antioqueños, sí, creo que no hay ministro antioqueños. No, el ministro de Defensa es antioqueño. Ah, el único, sí. ¿Cómo ve usted la actual administración? ¿Cómo calificaría usted a Aníbal? Yo he lamentado mucho lo que a él le aconteció en lo personal. Me parece por demás una cosa muy injusta. Le cuento una cosa, Nacho. Cuando yo fui secretario de gobierno de Antioquia, que tuve ocasión de ser encargado del gobierno seccional en varias ocasiones, en una de esas ocasiones me correspondió darle la primera palada al puente que tiene hoy en problemado al gobernador. Sí. El puente está funcionando y mucho que le ha servido a esa subregión, así que me parece muy ¿Usted dio la primera palada de ese puente tan cuestionado? No le creo. Sí, porque él lo dejó licitado, pues lo dejó contratado, para mejor decir, y entonces a nosotros en una de esas salidas del gobernador titular, el doctor Luis Alfredo, nos correspondió ir a dar la primera palada, como la apertura de la obra, pues formalmente. Y
pero tengo que decir que el gobernador fue absolutamente silencioso con cosas muy críticas como Hidroituango, siendo él el dueño o representando a los dueños de Hidroituango, que somos los antioqueños. Dejó solo a Quintero, un señor tan necio, tan inescrupuloso con los intereses de Medellín y de Antioquia, y lo dejaron solo en la cancha diciendo cualquier cantidad de barrabasadas, afectando ese proyecto y de qué manera. ¿Usted a qué le tiene miedo? ¿Yo a qué le tengo miedo? Un señor decía alguna vez que uno no le podía perder el miedo a Dios y a la mujer. Pero le da susto que caigamos en manos de algunos mandatarios que de pronto no van con la misma línea que tienen los antioqueños de progreso. A mí me da susto que de alguna manera no entendamos el desafío que tenemos enfrente y no seamos capaces o lo suficientemente eh, trabajadores, consolidadores de la unidad, para construirle a Petro y a Quintero un muro de contención que les impida arrasar con Antioquia o llevar el desastre que ha acontecido en Medellín a distintos lugares del departamento y del país. Eso me daría mucha tristeza. Creo que tenemos una oportunidad y un desafío muy grande allí. Usted ya se caminó a Antioquia, ya para Ya rematar, 2 veces. Sí. El antioqueño piensa distinto al resto del país en el sentido político. Nacho, yo lo que veo es decir, en Medellín, por ejemplo, no está bien y no solo por lo evidente, por los huecos, por las basuras. Medellín no está bien por la tristeza de la gente se siente decepcionada. Incluso cuando yo arranqué a recoger firmas, ahí me tocaba explicar que yo había construido el Centro Democrático, que venía de ese partido, etcétera, porque la gente recordaba al último que recogió firmas a un personaje como Daniel Quintero, y entonces estaban muy prevenidas, con rabia, con tristeza. Y en el departamento lo que la gente siente es un abandono total. Yo iba a Yondó, por ejemplo. En Yondó se querían ir para ese departamento que ha querido formar Petro en Magdalena Medio. Y yo les decía, venga, no, es que ese abandono que ustedes destacan aquí, esa desatención también se siente en Andes, también se siente en Nariño, Antioquia, también se siente en municipios como el Urabá. E irnos no es la solución. Y esa solución es crear pobres para que se queden pobres. Así es. Aquí hay una pujanza y hay un conocimiento de manejo de departamento interesante. Hay mayor institucionalidad. Por supuesto que esa necesidad que ellos tienen. ¿Pero usted cree que eso llegaría a pasar? ¿Usted piensa que Petro puede llegar hasta allá de desarticular el departamento de Antioquia solamente por una ideología? No le faltan ganas, pero no se lo vamos a permitir. Muy bien. Gracias por haberme acompañado. No, Nacho, muchas gracias a usted. Si usted no trabaja en política, va a montar una ebanistería. yo voy a hacer aquí, mejor dicho, pupilo suyo, es muy masculino, para que me enseñe a maniobrar con Y todos no los hay nada más aparatos. maravilloso que la carpintería. Ya tiene buenas herramientas, tiene al menos formoncito o no. No, nada, no tengo Se nada. quedó en el sueño Me quedé en el sueño. y en las ganas. En algún momento quisiera poder aprender. Gracias por haberme acompañado. No sé, Nacho, muchas gracias.